Bien, y para que no crea que solo aquí en la política están todos buscando ya y pensando en la próxima elección presidencial, claro, los Estados Unidos también, y en cada partido, y hay disputas. Ahora se ha presentado ya formalmente Donald Trump también como candidato nuevamente para la elección del 2024 por los republicanos, pero le diría que le ha salido un oponente dentro de su propio partido, claro, importante, y en un distrito que, si usted tiene memoria, cuando Bush termina siendo presidente fue clave, me refiero a Florida, y quien ha surgido como un gran ganador en estas elecciones intermedias, reelecto gobernador por Florida, es Ron DeSantis. Bien, quien sabe mucho de Ron DeSantis y su perfil y cómo está la interna, es quien ha sido embajador de la Argentina en Costa Rica y en Israel, nuestro querido amigo Mariano Causino. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Gracias por llamar. por favor, gracias por atendernos. Mariano, ¿qué dirías de Ron DeSantis y bueno, y de lo que puede significarle en esta carrera para el 2024 a Donald Trump? Bueno, lo que ha ocurrido hace una semana, el martes 8 de noviembre, en la elección intermedia, en la que se renovó la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y más de un tercio de los gobernadores del Estado, eh, lo que ha ocurrido es que se esperaba un gran triunfo republicano que no se produjo, o al menos no se produjo en la medida en que se esperaba. Ujú. Pero el gran ganador de la noche para el Partido Republicano fue el gobernador de Florida, Ron DeSantis, al obtener un triunfo contundente de casi 20 puntos sobre su oponente demócrata, y eso lo catapulta como posible contendiente a la presidencia en el 2024, en especial porque fue muy valorada la política que adoptó DeSantis durante la pandemia del COVID-19, y se trata de un estado en el que prácticamente no se cerró la economía, que prácticamente no se impusieron encierros, lo cual lo distinguió notablemente de otros como Nueva York y California, y provocó una migración interna en Estados Unidos y una llegada de capitales muy importantes desde otros estados, eh, alentados por esta apertura económica y por los bajos impuestos en términos relativos. Eso hizo que Ron DeSantis se convirtiera en una especie de líder nacional y que, como ustedes bien dicen, eso es una de las razones por las cuales la posible vuelta a la candidatura de Donald Trump encontraría una limitación o un posible contendiente muy importante. ¿Tiene espaldas Ron DeSantis para hacerle frente a Donald Trump? Bueno, eso es lo que veremos en el próximo año o año y medio, hasta que se produzcan las primarias del Partido Republicano a principios o mediados del año 2024. Eh, Todo indica que podría tenerlo. Ha hecho una campaña formidable. Hay mucha gente enojada en el Partido Republicano con Donald Trump. Se han expresado en contra de su postulación figuras muy importantes. Por ejemplo, el ex vicepresidente Mike Pence, que fue su compañero de fórmula, dijo hace pocas horas que puede haber mejores candidatos. Quien fuera su secretario de Estado, Mike Pompeo, tuvo una expresión que puede ser interpretada en un sentido similar, de modo tal que Donald Trump, si bien tiene apoyo, ¿no? Por supuesto, el jefe de la bancada del Senado ayer habló bien de Donald Trump, pero hay otras figuras que ven en la polémica personalidad de Trump y en la controversial personalidad de Trump una posible limitación de cara a recuperar la Casa Blanca. Piensen ustedes que Donald Trump hizo una serie de apuestas el martes pasado de impulsar algunos candidatos en algunos estados, y esas apuestas salieron mal o muy mal. Incluso hay algunos que se esperaba, por ejemplo, un resultado en Pensilvania que no tuvo lugar, entre otros lugares, y eso debilita
a su liderazgo dentro de las filas republicanas. Seguí con mucha atención, me imagino también lo que fue el discurso de Trump, que era ya anunciado, pero donde confirma su intención de volver. Lo noté, a ver si compartes esta lectura, un poco más moderado de lo que era el Trump de campaña habitual, impulsivo y con declaraciones así bien altisonantes. ¿Es este un Trump que pretende justamente mostrarse como alguien más equilibrado? Podría hacerlo, sí, hay quienes interpretan en ese plano. Podría él haber interpretado que este resultado no favorable que tuvo en la última elección y en la anterior también, por otro lado, podría ser que él haga modificar relativamente su discurso o su forma de presentarse, mejor dicho. Él es un hombre muy inteligente que sabe interpretar las corrientes de opinión y valorarlas. Ahora, él ya tiene conformada una persona que ya tiene conformada una imagen pública muy importante, difícil que a veces pueda modificar eso, que pueda alterar eso en la percepción del electorado. Ahora, Donald Trump sigue siendo muy popular en grandes sectores de la población, particularmente en las pequeñas ciudades y en la población menos pudiente, ¿no? Hay una cuestión que a veces en nuestros países no terminan de entenderse, se cree que es el candidato a los ricos, la realidad no es esa. Donald Trump no tiene, la mayor parte de sus votantes no están entre la clase más pudiente. Hoy en día hay una particularidad, los votantes de mayor ingreso del país, los de extraordinariamente mayor ingreso suelen votar, actualmente votan más a los demócratas, parece mentira. Después los ricos, muchos ricos votan republicano, obviamente, pero los extremadamente ricos, muchos votan demócrata. Y después en la clase la clase baja, hay un votante de Donald Trump. ¿Te parece que se puede dar una fórmula Trump-DeSantis? Bueno, seguramente Trump, supongo yo que intentaría eso para asegurarse de la candidatura y su posible vuelta al poder, pero no sé si Ron DeSantis quiere ser vicepresidente de Trump o tengo mis dudas. De todas maneras, todas estas alternativas es muy temprano, ¿no? Todavía no ha terminado de cerrarse esta elección y ya estamos hablando de la del 2024. Es natural que así sea porque el liderazgo de Biden es un liderazgo que no es visto demasiado robusto y eso alimenta este tipo de especulaciones. Aunque Biden logró un resultado realmente mucho mejor al que esperaban, ¿no? Los demócratas lograron conservar el Senado, lograron 50 bancas en el Senado contra 49 republicanas. Hay una banca en Georgia en disputa que va a una segunda vuelta el 6 de diciembre, pero cualquiera sea el resultado va a favorecer a los demócratas, porque si los republicanos la ganaran quedarían 50 y 50 y con el voto de la vicepresidenta desempatan. En la Cámara de Representantes hay una mayoría republicana. Ayer se confirmó la banca número 218 para el Partido Republicano, lo cual le permite acceder a la titularidad, y eso va a hacer que Nancy Pelosi deje de ser Speaker of the House. Eso es un triunfo republicano, pero con una mayoría mucho menor a la que se esperaba. Y entonces esto hace pensar que Biden salió de esta elección bastante más airoso que lo que se podía imaginar. ¿Y fortalecido para pretender una reelección? Bueno, eso es difícil de saber, es difícil de imaginar. Hay que tener en cuenta que Biden es un hombre con mucha edad importante y es un hombre además que ha tenido fallos importantes en algunas presentaciones, confusiones, incluso de episodios de su vida personal que es raro que así lo sea, ¿no? Cuando confundió el lugar de muerte del hijo y otras posturas, que por supuesto la prensa trata con una cierta piedad y con un respeto importante, que es correcto que así sea, ¿no? Pero no deja de ser real que eso existe, ¿no? Que hay situaciones en las que se lo ve al presidente no plenamente en aptitud.
Es difícil imaginar que una persona así pueda correr por la presidencia para un periodo de 4 años más. Biden, en ese caso, yo creo que Biden me parece que es del año 42, o sea, hoy debe tener ya 80 años, en 2 años va a tener 82. Es difícil imaginar que pueda ser un candidato. Ahora, por supuesto, ustedes me podrían decir, bueno, Donald Trump también es una persona muy grande, ¿no? Donald Trump es del 46, tiene 4 años menos, pero no deja de ser un número importante para aspirar a la presidencia del país más importante del mundo. Pero se lo nota en ese plano más vital. Mm. Bueno, esto se verá cómo siguen los acontecimientos. Y se verá, Mariano, En, sin duda, en mirar los acontecimientos. Claro que el mundo está en un momento tan delicado, con una guerra que tiene a todos involucrados y obviamente Estados Unidos como la principal potencia en esta reconfiguración geopolítica tan compleja. Digo, todo puede sí, pasar sí. frente a lo que está aconteciendo y que puede sin duda tener efectos en términos políticos, ¿no? Bueno, por supuesto, ya esta semana, ¿no? El martes 15 hubo una situación complicada porque se produjo la caída de un misil sobre el territorio polaco. Las autoridades ucranianas y al principio las polacas entraron en alarma pensando que ese misil podía ser un misil ruso. En ese caso se hubiera tratado de un incidente muy importante porque implicaba la posibilidad de que un misil ruso cayera o fuera lanzado contra un país miembro de la OTAN, y eso podía activar eventualmente la aplicación del artículo 5 de defensa colectiva. Finalmente, pocas horas después, el presidente de los Estados Unidos dijo que ese misil era altamente improbable que fuera ruso y que seguramente era un misil ucraniano un misil antiaéreo, y que no era un misil ruso. Toda se pensó que así lo es porque el impacto es un impacto relativamente menor. Si hubiera sido un misil crucero, eso hubiera tenido un daño infinitamente más grande. Pero estamos siempre al borde de una situación en la cual puede derivar este conflicto en una escalada militar, ¿no? Entre un país como Rusia y eventualmente directamente ya un país de la OTAN, y eso implicaría una escalada en el conflicto muy importante. Esta guerra está mostrando, Miguel, si tenemos un segundo, está mostrando una especie de triple esfera. Por un lado hay una especie de guerra civil en el Donbass entre Ucrania y Rusia, pero sobre un territorio en el que vive mucha población étnicamente rusa, y ahí hay una especie de guerra civil que en realidad se está alargando desde el año 2014. Después, al mismo tiempo, hay un conflicto entre Rusia y la OTAN, y al mismo tiempo hay una posibilidad permanente de que haya algún incidente nuclear, porque estamos hablando de un país que tiene el arsenal nuclear más grande del mundo. Entonces, en esos tres niveles de conflictos que se desenvuelve esta guerra, y obviamente que cuando salimos de la esfera de la guerra civil y entramos en la guerra entre la OTAN y Rusia, y ni hablar si hay un incidente nuclear, ya es un conflicto que involucra a todo el sistema internacional, ¿no? Y con un gran riesgo para la paz y la seguridad internacional. Doctor Mariano Causino, como siempre, el agradecimiento y claro, estos temas siguen, la guerra desgraciadamente y todo lo que hay que analizar en un momento tan delicado y también la política en cada lugar. Hoy, viste, solamente hablamos de los Estados Unidos y un poquito de la guerra, evitamos hablar de nuestra política aquí tan cercana que me parece que también es un capítulo un poco más desgastante. Sí, sí, cuando quieran hablamos de eso. Pero les agradezco y a tus órdenes, Miguel.